Buenas tardes, participantes. Bienvenidos nuevamente a esta actividad síncrona de esta materia electiva de Derechos Humanos del programa de posgrado de la Universidad Bicentenaria de Aragua. Bienvenidos nuevamente. Hoy, bueno, como conversamos la primera actividad, eh, la primera conexión que tuvimos. Hablamos sobre el plan de evaluación, haciendo un resumen del mismo. Les recuerdo, bueno, que estamos realizando esta la segunda actividad síncrona. Quedan todavía dos actividades más para reforzar ese conocimiento que ustedes van adquiriendo a medida que van pasando los temas establecidos en el sinóptico de esta unidad curricular electiva de la modalidad de posgrado de derechos humanos. También hablamos sobre las actividades sumativas. Ya presentaron la primera, que es un artículo académico. Quiero felicitar sinceramente al grupo por la manera como se esmeraron, cómo trataron ese punto tan importante sobre ese artículo académico, el cual estamos revisando con énfasis para ver la posibilidad de subirlo y llevarlo a la editorial UBA, a ver si cumple los requisitos y tener la oportunidad de que sea publicado esos artículos académicos. Nuevamente los felicito por el interés puesto, el interés que han puesto en la elaboración de los mismos. Tenemos un segundo trabajo de investigación, el cual, bueno, va dirigido y hay un tema determinado, ya dispuesto, también sobre derechos humanos. La tercera actividad sumativa es una exposición video, con un video, la cual la plataforma que vayan a utilizar que sea la más amigable posible, tanto para ustedes como para mí como tutor, pues. Y una última que es un ensayo relacionado con los temas del cuadro sinóptico de esta unidad curricular. Ahora bien, que en la primera, en el primer contacto que tuvimos, hablamos sobre la definición de derechos humanos, las características de los derechos humanos, y vamos a seguir pues con esta parte de, de hacer del conocimiento de que cuando hablamos de los derechos humanos o de los derechos fundamentales del ser humano, nos referimos al conjunto de derechos inherentes propios y de la condición humana, propio de la condición humana. En otras palabras, a los derechos con los que nace toda persona, independientemente de raza, modalidad, clase social, religión, género o cualquier otro tipo de distinción posible. Los derechos humanos están consagrados en las leyes de todas las naciones y en los tratados internacionales. Son indivisibles, son independientes, inalienables y universales. Esto significa que deben ser cumplidos a cabalidad. La protección de los derechos humanos deben cumplirse a cabalidad por parte de los órganos de los estados, por parte de esa parte del Estado que es responsable por el cumplimiento de la Constitución y la ley. En Venezuela, bueno, los derechos humanos están dispuestos en la Constitución y tenemos un capítulo especial que va del 19 al artículo 31 que deben revisar, deben leer, deben familiarizarse con esto, cada uno de estos artículos que va desde lo que son los derechos humanos, comenzando por el artículo 2 de la Constitución, que establece que Venezuela se constituye en un Estado social de derecho y de justicia. Social, ¿por qué? Porque vivimos en sociedad. De derecho, ¿por qué? Porque tenemos que vivir con un conjunto de normas que va a permitir que nosotros podamos compartir, que nosotros podamos ser solidarios, que nosotros podamos convivir con el otro ciudadano al lado. Y de justicia, ¿por qué? Porque la justicia es la característica más importante y es el fin último que persigue el derecho. El que persigue el fin del derecho es la justicia. Y para eso, y para lograr la justicia hay un camino que está establecido en nuestro artículo 257 de nuestra Carta Magna, que establece para que lograr la justicia, la verdad, hay un proceso que hay que realizar para conseguir este fin
del derecho, que es la verdad, que es la justicia. Y entonces tenemos un ente del Estado, que es el gobierno, que es responsable por hacer cumplir la Constitución y la ley y nos tiene que brindar la seguridad, todas las herramientas posibles para la protección de nuestros derechos humanos, así como lo consagra el artículo 55 de la Carta Magna, que es la responsabilidad que tiene el Estado, que tiene el gobierno en brindarnos nosotros aquella protección a los bienes tutelados, como la vida, como la libertad, como la propiedad. Y para ello va a crear un cuerpo de policía que va a realizar esas actividades como está previsto en el artículo 332 de nuestra Constitución, que organizará el Estado, va a organizar un cuerpo de policía nacional estructurado por un cuerpo uniformado de policía preventiva, policía que va a velar porque el individuo no cometa, no falte a la ley como tal, por eso que se establece una función preventiva y ahí nace esa policía preventiva también. Cuando ya esa policía preventiva no consigue su cometido, va a nacer, viene la otra que es la policía represiva, aquella policía que con sus medios alternativos de investigación va a determinar quién, cómo, cuándo se cometió un delito. Y también forma parte de este cuerpo de Policía Nacional las autoridades de tránsito, también los de protección civil, los bomberos también forman parte de esta policía, de este cuerpo de Policía Nacional. Y ahí es que van a nacer esas policías, pues son la policía preventiva, como lo dije al principio, que es aquella que a través de los medios que tienen, por ejemplo, los medios educativos, le va a instruir a la ciudadanía o va a hacer ver a la ciudadanía que debe respetar las leyes, que es la función primordial que tiene el Estado en cuanto a las normas de orden público que tienen que ser de estricto cumplimiento, y es el Estado, a través de los órganos de policía, que va a hacer cumplir esta ley. Esta parte coercitiva de la ley la hace cumplir como tal. Una policía de investigación, una policía represiva de investigación, la cual a través del método científico va a determinar de cómo fue que cómo fue que una persona le causó daño tanto a la vida o tanto a la propiedad o tanto a las libertades de los ciudadanos. Una policía especial de inteligencia del Estado que va a perseguir esos delitos políticos. Los delitos políticos y unas policías especiales que son cuerpos armados dirigidos a un sector específico, armado de un sector específico como son la policía militar, la policía naval, la policía aérea, la Guardia Nacional cuando cumple funciones de policía militar, cuando es comando de guarnición. Así que a través de esta finalidad, que es la protección de los bienes jurídicos tutelados, de la vida, la propiedad y la libertad de la persona, nace este cuerpo de policía. Así que bueno, este cuerpo de policía va a entrenarse para proteger nuestros derechos humanos. Y de allí que cuando vemos de aquellos delitos que tienen, que no tienen beneficio, que deben ser cumplidos así como lo establece, son las violaciones de derechos humanos que no deben cumplir el número de años, no tienen beneficio en cuanto al cumplimiento de la pena, que son la violación, como lo establece el artículo 43 de nuestra Constitución, que la vida es inviolable, que nadie puede ser, como el artículo 44, que nadie puede ser aprehendido, puesto o privado de libertad sin una orden judicial, el artículo 49, el debido proceso como derecho humano, con ese conjunto de garantías que hacen posible que se transforme ese debido proceso en un derecho humano, hermano, que debe probarse todo lo de que se acuse una persona, tiene el tiempo que dispone el Estado para presentar a una persona ante los tribunales cuando se comete un delito, de la oportunidad que tiene cada quien, que si no está de acuerdo con la decisión, que tiene ese control constitucional, de ese control constitucional de los tribunales en cuanto a la aplicación de la ley, tiene la posibilidad de recurrir a la sentencia, o sea, apelar a esa sentencia de ese tribunal que lo está señalando y no está de acuerdo con el procedimiento. Un ejemplo que, que, que se realizó y está conteste de que se le está señalando indebidamente, ilegalmente.
Entonces, ese es lo que el Estado, a través de el artículo, de ese compendio de artículos que va del 19 al 31 en nuestra Constitución, va a establecer de cómo. Y Venezuela como firmante de estas resoluciones con convenio, acuerdos, convenciones en materia de derechos humanos, de acuerdo a nuestro artículo 23, muy bien claro establecido en la Carta Magna, tiene carácter supraconstitucional. O sea, cuando revisamos la pirámide de Kelsen, vamos a encontrar una norma que es la norma suprema de acuerdo al artículo 7 de la Carta Magna, que la Constitución es la norma suprema, pero ahí, en esa punta de la pirámide, va a estar la Constitución, pero también va a gozar del mismo derecho que tiene esa supremacía constitucional de la Constitución, también los pactos, acuerdos, convenios firmados internacionales firmados en nombre de la República y son de carácter obligatorio dentro del orden interno y que son vinculantes a los derechos humanos. Es así pues que los derechos humanos, desde su creación, han venido, y la vamos a ver en los próximos encuentros, y también van a recibir material sobre los derechos humanos, sobre el origen y el progreso o evolución que han tenido los derechos humanos en sus diferentes generaciones. Ahí, hasta ahora, se calculan 4 generaciones de derechos humanos. Pero ¿cuándo nace? Los derechos humanos son proclamados por primera vez durante la Revolución Francesa, en 1789, bajo el título de Declaración de los Derechos del Hombre en Sociedad, aunque en realidad fueron el primer paso en firme de un largo proceso cultural que tiene raíces en las distintas concepciones y sobre todo las distintas formas de proteger la dignidad humana, arraigada a las culturas tanto occidentales como orientales para ese momento, para la entrada que le dio la Revolución Francesa a través de ese principio que lo vamos a ver más adelante, como establecía la libertad, la igualdad y la fraternidad en que tenía que vivir las personas de acuerdo al modelo que quería implantar la revolución o que implantó la Revolución Francesa. Otra revolución, la estadounidense, posteriormente siguió los lineamientos de esa libertad, de esa igualdad, de esa fraternidad de los revolucionarios franceses en pro de fundar una nación más igualitaria, pero había un detallito. El detalle era que no pudieron establecer las líneas para acabar con la esclavitud en ese momento. O sea, en resumen, nacen o sea, como fuente de ese inicio de los derechos humanos de poner en práctica está la Revolución Francesa y está la Revolución estadounidense. La Revolución Francesa en cuanto a establecer esos principios de libertad, igualdad y fraternidad a través de ese proceso político que se planteó para el momento del año 1789, y la estadounidense, partiendo de estos principios, trató de implantar un nuevo sistema en Estados Unidos, partiendo de esos principios de la Revolución Francesa, pero no pudo en su momento acabar con lo relacionado con la esclavitud. El nacimiento, cuando entramos en función de cómo se vienen creando estos derechos humanos, tenemos que plantearnos desde que el final de la Segunda Guerra Mundial, como escenario que se plantea, como ese escenario mundial que se plantea de la Segunda Guerra Mundial al final de la Segunda Guerra Mundial en adelante, hasta lo que se denominó la Guerra Fría, 89, 90, 91, hasta ese lapso, donde hay sucesos políticos que terminaron con esa Guerra Fría. ¿Qué era la Guerra Fría para ese momento? Bueno, ese amague que existía entre Estados Unidos y Rusia para señalar, para determinar, para dar a conocer de que quién tenía mayor poder bélico, quién tenía la posibilidad de triunfar ante la amenaza tradicional de la guerra que se planteaban entre esas dos potencias, ese componente nuclear que estaba para ese momento. Entonces, de ahí nace la Guerra Fría. Pero en ese lapso,
En ese lapso de estos 80 años que ha transcurrido desde que finalizó la Segunda Guerra Mundial, nace la ONU, la Organización de Naciones Unidas, y crea la declaración, promulga, concreta la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948, en un intento esto de sentar un orden social mundial. Ya a través de la Segunda Guerra, al final de la Segunda Guerra Mundial y el nuevo esquema que se plantea con la Guerra Fría, también se crea este organismo, y este organismo a su vez crea la declaración, promulga la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948. Después fueron aprobados diversos tratados que en el vaivén o el vocabulario jurídico internacional lo vamos a concebir como los convenios. Un ejemplo de esto es la Convención Europea de los Derechos Humanos de 1950, los pactos internacionales de derechos humanos de 1966 y la Convención Americana sobre los Derechos Humanos en 1969, tratados más recientes abordados donde hay temas y hay otras resoluciones que se han creado en materia de derechos humanos, las cuales les voy a hacer llegar en un compendio completo donde están todas estas resoluciones, y ustedes puedan investigar qué países forman parte, son firmantes de esos tratados, de esos convenios, de esos pactos, que en muchos tratados de estos hay una parte que se le va a denominar pactos. Entonces, el artículo 23, Venezuela le da y tiene que darle cumplimiento a todos esos pactos, convenios y resoluciones de materia de derechos humanos firmados en nombre de la República. Los derechos humanos, la Declaración de los Derechos Humanos son 30. Esa es la primera. Vamos a tratar la Declaración de los Derechos Humanos de la ONU. Cuando se crea en 1948. Entonces, dentro de esto vamos a hacer un resumen de estos 30. Vamos a hacerle llegar los más importantes que están establecidos en esta Declaración Universal de los Derechos Humanos, y comienza que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y en derecho, dotados como están en la razón y de conciencia, deben comportarse fraternalmente unos con los otros. Esto es en forma general, no están los 30 completos, pero sí vamos los más que son lo que realza más ese avance en la protección de estos derechos humanos. Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta declaración, sin distinción de raza, sin distinción de color, de sexo, de idioma, religión, opinión política o cualquier otro tipo de origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. Todo individuo tiene derecho de vivir a la libertad y a la seguridad personal. Nadie podrá estar sometido a la esclavitud ni a la servidumbre. La esclavitud y la trata de esclavos están prohibidos en todas estas formas. De acuerdo a estos listados, ¿no?, que son de 30, también está el Estatuto de Roma, por ejemplo. Vamos a hablar del Estatuto de Roma, que va dirigido para perseguir penalmente a todas aquellas violaciones de derechos humanos. Ahí entran esos delitos de lesa humanidad, de genocidio, de represión, de persecución política, de terrorismo, como consecuencia, como parte conexa de alguno de estos delitos. Así que aquí los invito también que revisen el Estatuto el Estatuto de Roma, para que vean cuáles son esos crímenes internacionales que la Corte Penal Internacional tiene, y vamos a ver más adelante también en materia de derecho penal internacional, que vamos a tratar de manera para que ustedes tengan ese conocimiento en qué consiste la evolución del derecho penal internacional, de cuáles son esas definiciones, la parte adjetiva y sustantiva y adjetiva del derecho penal internacional. Más adelante lo vamos a ver. Otros delitos, otros derechos humanos: nadie será sometido a torturas ni a vejámenes, penas o tratos que resulten crueles, inhumanos
degradante. Aquí en Venezuela tenemos una ley destinada a eso, a las torturas, a los tratos crueles. La misma Constitución prohíbe que los ciudadanos sean tratados de esa manera. Entonces se le aplique ese tipo de actividad. Todos los seres humanos tienen derecho al reconocimiento de su personalidad jurídica en donde estén, su personalidad jurídica, ser ciudadanos. Tienen derecho a ser reconocidos como ciudadanos. Y todos los seres humanos son iguales ante la ley y tienen el derecho al igual de la protección de la ley sin distinción de ningún tipo. O sea, cuando vamos, vuelvo a recordar, el artículo de nuestra Constitución establece un valor fundamental que entra dentro de estos principios fundamentales, que es la igualdad. La igualdad ante la ley, la igualdad ante los procesos, ante la igualdad que tenemos, las partes que tenemos dentro de los procesos, tanto civiles como penales. Así que, señores participantes, gracias por su atención. Estamos completamente a la orden en este nivel de posgrado. Para cualquier situación que se presente con la asignatura, cualquier inquietud que tengan, por favor, hacerla saber a través de la mensajería de texto, que con todo gusto, con la disposición que tienen los tutores que forman parte de la Universidad Bicentenaria de Aragua, están dispuestos a atender para que el fin que persigue nuestra universidad, que es la excelencia académica, se consiga a plenitud. Y les recuerdo que UBA somos todos. Muchas gracias, los invito para el próximo encuentro. Gracias por la atención. Completamente a su orden, su tutor Jesús Enrique Jordán Arias.